Presentación, línea de la vida. Flechas para la línea de la vida. Presentación de las características. Edad de los invertebrados. Trilobites. Periodo cámbrico. El nombre de este periodo deriva de una villa de Inglaterra llamada Cambria, en donde fueron encontrados restos. En este periodo existía vida únicamente en el agua. Sobre la tierra no existía nada. En el agua se encontraban pequeñísimos seres llamados protozoarios, algas marinas, esponjas, moluscos, gusanos, etc. Los animales más desarrollados de este periodo, por no tener enemigos, fueron llamados trilobites. Eran los que dominaban, pero después se extinguieron. Es una cosa extraña que observaremos en nuestra línea, que cuando los animales se desarrollaron de un modo enorme y se vuelven los dominantes del ambiente, después desaparecen. Es una ley de la vida que los poderosos deben desaparecer para dejar el lugar a otros seres más vivaces y más adaptables al ambiente. En esta parte de la presentación de la línea de la vida voy a ir leyendo las descripciones de cada una de las características de los periodos. Entonces podemos decirle al niño, mira, esta tabla es la línea de la vida del hombre y vamos a observar aquí cómo se fue desarrollando esta vida en el hombre, cómo empezamos ahorita en la primera flecha que acabamos de leer, cómo nos está dando esta información de cuáles fueron los primeros animales que aparecieron. Esta es la edad de los trilobites, ¿sí? Estos fueron los primeros animales que aparecieron en la tierra y se fueron reproduciendo. Y esos animales eran animales que fueron creciendo y creciendo y creciendo, y llegó un momento en el que desaparecieron para dejar paso a otra nueva vida. Edad de los invertebrados, edad de los lirios del mar. Crinoideos, periodo ortoviciense. Los primeros fósiles fueron encontrados en Inglaterra, en un pueblo habitado por los ordóbicos, de donde tomó su nombre. En este periodo termina el reinado de los trilobites. Eran necesarios animales que consumieran el calcio excesivo que había en el agua del mar. Llegaron los animales extraños, tenían aspectos de plantas y flores. Esos animales han sido llamados lirios de mar, pertenecen a los equinodermos. Su verdadero nombre es crinoideos, y aunque hoy todavía existen, son pequeñísimos. En este periodo las conchas de los moluscos se vuelven más complicadas. Los cefalópodos tuvieron un desarrollo enorme. Aparecen también las estrellas de mar. Entonces, es el periodo ordovicense, y ahí están animales que son los crinoides, que parecían plantas, estos, y todos esos animales ayudaron a eliminar el calcio excesivo que había en el agua. ¿Sí? Aquí están los crinoideos. Todos esos animales eran animales invertebrados. Edad de los invertebrados, seguimos en la edad de los invertebrados, pero estamos en el periodo silúrico. El nombre de este periodo tiene su origen en Inglaterra, en un pueblo habitado por los siluros. Los animales que dominaron este periodo fueron todavía los lirios de mar. Aparecieron animales nuevos como los corales. Son animales que se alimentan con grandes cantidades de calcio y son capaces de construir islas enormes. Lo más importante de este periodo es la aparición de un pequeñísimo pez. Este acontecimiento nos permite pasar de la edad de los invertebrados a la de los vertebrados. Otra cosa muy importante es que parece que en este periodo el agua se expandió, los mares y los océanos se desbordaron, las algas quedaron en lugares secos y debieron adaptarse a la tierra. Al estar en el fango, aprendieron a absorber el dióxido de carbono de la atmósfera para preparar su alimento y a respirar el oxígeno mezclado en el aire, que ellas mismas purificaron con la absorción del dióxido de carbono. Mientras que la atmósfera estuvo cargada de dióxido de carbono, no fue posible la vida sobre la Tierra hasta que las algas purificaron el aire. Hay que recordar siempre que estas primeras algas que se adaptaron a la Tierra prepararon el ambiente para los animales que vendrían después. También este es el periodo que aparecen los primeros insectos.
por ejemplo, el 100 pies. Entonces, en el periodo silúrico siguen todas las algas de mar, siguen preparando la tierra para los animales que vendrían después, ¿sí? Están purificando y aparece los animales los miriópodos, que son los 100 pies, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo el paso de unos animales, cómo van preparando la tierra para que den paso a otros animales. Entonces, en este periodo también, en el silúrico, se va transformando los mares. Entonces hay movimiento en la tierra y los mares se van acomodando. Toda el agua que hay en la tierra se va acomodando para en un determinado momento quedar el agua en la posición que la conocemos hasta hoy. El siguiente periodo es la edad de los peces, el periodo devónico. El nombre de este periodo tiene su origen en una ciudad de Inglaterra llamada Devon. En este lugar se encontraron los primeros fósiles. Esta es la edad de los peces y los primeros fueron peces acorazados. Los grandes escorpiones desaparecen. Después, los peces comienzan a tener forma de los peces actuales. Algunos aprendieron a vivir un poco fuera del agua. Los peces tienen una vejiga natatoria que les sirve para nadar, pero entonces la usaron como una especie de pulmón. Entonces ese es el periodo devónico. En la época silúrica, en el periodo silúrico, aparece el primer pez con esqueleto. Pasamos de los invertebrados a los animales vertebrados en el devónico. En el devónico ya tenemos diferentes tipos de peces con una forma un poco extraña como los conocemos hoy, pero también ellos se fueron transformando y transformaron su cuerpo a como los conocemos ahora. Entonces ahí está la época devónica. Luego sigue la edad de los anfibios, el periodo carbonífero. Me voy a mover. Este es el periodo carbonífero, donde aparece el carbón y el fierro. Voy a leerlo. En este periodo ha sido llamado carbonífero porque es el periodo de la gran vegetación. La tierra había estado completamente desnuda y en este periodo se transforma en foresta, o sea, se reforesta. Las primeras plantas eran muy altas, tenían alrededor de 20 metros de altura. Las plantas se desarrollaron de un modo enorme porque la atmósfera estaba cargada de dióxido de carbono que las plantas utilizaban para elaborar su alimento. Además, no había quien devorara estos vegetales. En este periodo los mares estaban en continuos cambios. Avanzaban sobre la superficie de la tierra o se retiraban. Esto no sucedía cada año, sino en siglos. Al alzarse cubrían completamente algunas forestas. Así se formaron las minas de carbón y también durante esta época se formaron depósitos de fierro. Al purificar las plantas en el aire, los animales trataron de salir a vivir sobre la tierra. Así aparecen los primeros anfibios que de pequeños viven en el agua y respiran por branquias. Y al ir creciendo sufren una metamorfosis y al ser adultos viven sobre la tierra y respiran por pulmones. En este periodo se desarrollan muchísimo los insectos. Por los fósiles que se han calculado que las libélulas medían aproximadamente 60 centímetros de longitud. Los animales que predominan en este periodo fueron los anfibios, pero como ellos necesitaban sombra y clima húmedo para vivir, las zonas de tierra expuestas al sol estaban vacías. Entonces, en la época carbonífera es la época donde estaban los anfibios. Aquí están todos los anfibios que existían y primeros insectos, pero había insectos que eran muy grandes, estaban gigantescos, ¿sí? Gigantescos es a 60 centímetros, una libélula que actualmente nosotros podemos ver que miden entre 5 y 10 centímetros, no es tan grande, ¿sí? Entonces eran animales muy grandes. Entonces los anfibios también sufren metamorfosis, se desarrollan
Cuando son pequeños viven en el agua, cuando son grandes ya empiezan a respirar a través de sus pulmones y empiezan a vivir en la tierra. Luego vamos por la edad de los reptiles, que es esta siguiente etapa o este siguiente periodo que abarca estos tres periodos, que es el Permiano, Triásico y Jurásico. Permiano, Triásico y Jurásico, que es la etapa de los grandes reptiles, como son los dinosaurios. La gran novedad de esta época son los reptiles. Hubo reptiles grandísimos, más grandes que las casas. La mayor parte de los animales de esta época tienen nombres que terminan en saurus, que en latín quiere decir lagartija. Esos animales eran los únicos habitantes sobre la tierra. Los anfibios se habían reducido y habían regresado al mar. Es importante notar que cuando una especie aparece trata de ocupar todos los ambientes. Por eso es que hubo reptiles carnívoros y herbívoros. Estos segundos eran más grandes para poder comer plantas, que entonces eran enormes. Los carnívoros vivían en el mar y se nutrían de los peces. Hubo también reptiles que trataron de volar. La mayoría tenían las alas desnudas y solo había unos que tenían las alas y la cola cubiertas de piel. De ellos se cree que vengan los pájaros. Estos son los Archaeopteryx. En esta época cambian un poco los árboles, aparecen las primeras coníferas, plantas que poseen androcio y ginecio, pero no la corola. Existen coníferas masculinas y coníferas femeninas. Cuando los aparatos sexuales están separados, la fecundación se viene a través del viento. Este periodo se divide en Triásico, Jurásico y Cretáceo. Entonces aquí ya lo vemos, los grandes reptiles, que son los dinosaurios, de cómo se cree que vienen las aves, los reptiles muy altos, que comían plantas, y eran altos porque su altura les ayudaba a alcanzar estas grandes plantas que crecían en unas alturas muy grandes. Por último, tenemos el periodo Cretáceo, que es esta última parte, donde ya aparecen los mamíferos. Esta edad de la primera parte de los reptiles, donde termina con el periodo Cretáceo, pues se termina y da paso a esta parte del periodo Cretáceo. Al final de este periodo aparecen por primera vez sobre la Tierra las plantas con flores. Después llega un periodo glacial y todos los grandes reptiles que dominaban la Tierra desaparecieron. Eran poderosos, pero no habían preparado ninguna defensa contra el frío. O sea, en esta parte se terminan los grandes animales por el frío, que no podían cubrirse o defenderse, o la tierra no estaba apta para que ellos, o no era suficiente para ellos para que ellos cubrieran tanto frío que existía. Aquí se llega a la era terciaria o cenozoica, ya no se ven los grandes reptiles. Esta edad es la edad de los mamíferos, empiezan a haber mamíferos como el caballo. Los animales que han sobrevivido en el periodo precedente eran pequeñísimos, pero inteligentes. Se cree que lo que les ayudó a sobrevivir era su alimentación a base de huevos de reptiles. La era terciaria o cenozoica se divide en 4 periodos: Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En esta era todos los continentes y océanos actuales adquirieron la forma que tienen ahora y aparecieron casi todos los animales domésticos como el caballo, el perro, el gato, el cerdo y muchos más. Después las ramas de los animales
se dividen cada vez más, especialmente el reino de los primates, que se ha descubierto al final de este periodo un esqueleto grandísimo de un primate llamado Pliopithecus, del cual parece que desciende el orangután, el chimpancé, el gorila. Y así llegamos al final del periodo cuando se anuncia la nueva glaciación. Y por último tenemos la aparición de los antepasados del hombre, los homínidos. Entonces, ya en esta etapa de la época de la edad de los mamíferos, el periodo Eoceno, Oligoceno y Plioceno, pues ya están ahí los mamíferos, grandes mamíferos como los elefantes, las ballenas, ya los peces modernos, los caballos y todos los animales domésticos. Y en esa última línea aparece el hombre. Ya tenemos la aparición del hombre y aprovecha todo lo que se transformó la tierra para beneficio propio. Los océanos y la tierra se establece, se acomoda y se queda como la conocemos hasta nuestros días. Entonces, esta es la línea de la vida del hombre y todo esto tuvo que transcurrir en la tierra para que nosotros pudiéramos disfrutarla como la disfrutamos en estos momentos.